Señor, yo puedo hacer que tu hija vuelva a caminar, le dijo el niño mendigo al millonario. La plaza central de la ciudad hervía de actividad aquella tarde. Niños corrían entre las fuentes, mujeres paseaban a sus perros, vendedores ambulantes gritaban sus ofertas mientras el aroma del algodón de azúcar flotaba en el aire. Sentado en una de las bancas más alejadas, observando todo sin participar de nada, estaba Leandro Salazar, traje impecable, reloj de oro en la muñeca, teléfono último modelo olvidado. Sobre su regazo, a su lado, en una silla de ruedas, su hija Isabela, de apenas 9 años, acariciaba distraídamente un peluche gastado. Tenía los ojos grandes y vivaces, pero en ellos brillaba también una sombra. La tristeza resignada de quien había dejado de soñar con caminar desde el accidente, esa tragedia absurda que había cambiado sus vidas para siempre. Leandro no encontraba consuelo. Había visitado médicos de renombre, terapeutas, carísimos, centros de rehabilitación en 3 países distintos, todo para terminar siempre con el mismo diagnóstico. Señor Salazar, acepte la nueva realidad de su hija. No volverá a caminar. Pero él no podía aceptar. No quería. ¿De qué servía ser uno de los hombres más ricos del país si no podía comprarle a su hija algo tan simple como un paso? Suspiró derrotado y miró su reloj. Es tarde, Isa, vamos. La niña no protestó, solo asintió con un movimiento cansado. Fue entonces que él apareció desde el borde de la fuente. Un niño de no más de 8 años los observaba descalzo, la ropa raída, los pies cubiertos de polvo, los ojos demasiado sabios para su edad. Se acercó lentamente, sorteando las multitudes con paso inseguro, como si temiera ser ahuyentado antes siquiera de hablar. Leandro lo notó de inmediato. Frunció el ceño. Estaba acostumbrado a niños pidiendo monedas, limpiavidrios, caramelos baratos. Se preparó para rechazarlo con una seña impersonal. Pero el niño no extendió la mano, no ofreció nada, no pidió limosna. Solo se paró frente a ellos con la cabeza erguida y dijo con una voz serena que no parecía la de un mendigo: Señor, yo puedo hacer que su hija vuelva a caminar. El silencio cayó como una losa. Entre ellos, los murmullos de la plaza, los ladridos, las risas de otros niños. Todo pareció apagarse. Solo quedaron esas palabras suspendidas en el aire. Leandro lo miró con una mezcla de desconcierto, burla y enojo. ¿Qué dijiste? ¿Qué puedo ayudarla?, repitió el niño, esta vez más firme. Si me deja intentarlo. Isabela abrió los ojos grandes. Lo miraba fascinada, como si el niño hubiera pronunciado una fórmula mágica que ella había estado esperando escuchar toda su vida. Pero Leandro no compartía esa ilusión. Se puso de pie, cruzó los brazos y habló con dureza. Escúchame, mocoso. ¿Sabes cuánta gente me ha prometido curarla? ¿Sabes cuántos títulos universitarios, cuántos médicos, cuántos centros? ¿Me dijeron lo mismo? Y vos, un niño sucio que ni zapatos tiene, venís a ofrecerme lo que nadie pudo. El niño no se movió, no bajó la vista, su voz no tembló. Sí, señor, porque yo no necesito títulos. Solo necesito que confíe y que me deje intentarlo. La valentía inesperada del chico descolocó a Leandro. No supo qué responder de inmediato. Papá, susurró Isa tocándole la mano. Leandro la miró. Su hija no pedía nada con palabras, solo con esa mirada, una mezcla de súplica y esperanza que hacía años no le veía. Isa, no podemos perder el tiempo, murmuró él. ¿Y sí? ¿Y si no fuera tiempo perdido?, susurró ella. Casi inaudible, Leandro volvió a mirar al niño. Desconfianza, dolor, rabia, pero también una chispa que no podía extinguir del todo. Finalmente habló. ¿Cuál es tu nombre, Tomás? ¿Y cómo pensás hacerlo, Tomás? El niño sonrió. No una sonrisa arrogante, sino tranquila, convencida. Primero, necesito verla caminar en su mente. Después la ayudaré a recordarlo en su cuerpo. Leandro bufó incrédulo. Iba a rechazarlo, iba a dar media vuelta, iba a arrastrar a su hija de vuelta a su vida estéril y perfecta. Pero entonces vio los ojos de Isa. Brillaban como no los había visto brillar desde antes del accidente. Y entendió algo. No era solo la promesa del niño. Lo que importaba era la chispa de fe que había encendido en su hija. Suspiró, pasó una mano por su cabello y dijo: Te doy 1 hora, Tomás. El niño asintió sin miedo, sin dudar, como si hubiera esperado toda su vida esa oportunidad. Y así, en medio de la plaza ruidosa, entre gente indiferente y pasos apresurados, comenzó una historia que nadie habría podido imaginar.
Una historia donde un mendigo sin zapatos podría cambiar para siempre el destino de un millonario y su hija. Viernes 5, 2 de la tarde. La hora concedida estaba corriendo en un rincón más tranquilo de la plaza, bajo la sombra de un jacarandá. Leandro observaba todo de pie, con los brazos cruzados, los ojos entrecerrados y el ceño fruncido. A su lado, Isabela seguía sentada en su silla de ruedas, delante de ambos, descalzo y con la camiseta remendada. Tomás, el niño mendigo, preparaba lo que fuera que estuviera preparando. Había recogido unas ramas del suelo, acomodado piedritas como si fueran líneas y marcadores y había extendido una bolsa de tela vieja como si fuera una manta sagrada. Sus movimientos eran tranquilos, casi rituales. Leandro resopló con impaciencia. «Esto es una broma. ¿Vas a hacer magia callejera o qué?» Tomás no respondió. Simplemente siguió trabajando en silencio. Isabela, en cambio, estaba fascinada. Le brillaban los ojos. Miraba cada gesto de Tomás con atención, como si entendiera algo que su padre no podía ver. Finalmente, Tomás se acercó a ella. Se arrodilló a su lado. «¿Te duele algo ahora?», le preguntó en voz baja. Isabela negó con la cabeza. «No solo no siento nada, ni siquiera cuando me tocan». «Está bien», dijo él. «Eso se puede cambiar». Leandro se cruzó de brazos desconfiado. «Ahora sos médico también». Tomás lo miró directo a los ojos. «No, pero aprendí cosas. Un hombre me enseñó. Viví con él en un baldío, cerca del hospital viejo. Era médico, aunque nadie le creyera ya». Leandro no respondió. Solo lo observaba, sin saber si estaba frente a un estafador precoz o algo más. Tomás sacó de su bolsillo una piedrita negra lisa que brillaba apenas con la luz. Se la dio a Isabela. «Sostenéla fuerte. Pensá en un momento en que caminabas. Uno feliz, uno donde te sentías libre». Isabela cerró los ojos. Leandro dio un paso al frente. «¿Qué es eso? ¿Un juego?» «No», respondió Tomás, sin levantar la voz. «Es el primer paso». «No». En sus piernas, en su mente hubo un silencio. Tomás se sentó frente a ella, ambos cara a cara. Él cerró los ojos. También Leandro, con el gesto endurecido, no entendía nada y, al mismo tiempo, no podía apartar la vista. Pasaron minutos. Tomás hablaba en voz muy baja, susurros, frases sueltas. «Ahora estás en un parque. Hay viento, tu pelo se mueve. Sentís el pasto, tus pies tocan el suelo. Lo sentís corriendo, saltas, estás viva». Isabela tenía lágrimas en los ojos, pero no eran de tristeza, eran de una memoria que volvía, de un cuerpo que, aunque inmóvil, recordaba cómo era volar. «¿Cómo haces eso?», susurró ella. «Tu cuerpo escucha lo que tu alma cree», respondió Tomás. Leandro se apoyó en el respaldo del banco cercano. No entendía nada, pero algo estaba ocurriendo. La niña abrió los ojos. Tenía las mejillas húmedas. «Sentí mis pies», dijo. «Por un segundo, juro que lo sentí». El mundo pareció detenerse. Leandro caminó hacia ellos tragando saliva. «¿Qué hiciste?». Tomás se puso de pie. «Nada que ella no pudiera hacer sola. Yo solo le recordé quién era». Leandro lo miró confundido, molesto, pero también intrigado. «Esto no es ciencia», no respondió Tomás, «es fe». Isabela levantó una mano y la apoyó sobre la suya. «¿Podés venir mañana?». Tomás sonrió. «Si me dejan». «Sí». Leandro dudó. Miró a su hija, miró al niño, miró esa piedra que aún tenía entre los dedos y luego suspiró. «1 hora más mañana, nada más». Tomás asintió, se agachó, recogió su bolsa y sus ramitas, se dio vuelta y se alejó con pasos descalzos entre la multitud. Isabela lo siguió con la mirada en silencio. Leandro se quedó quieto. No sabía por qué había accedido. Solo sabía que esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, su hija había sonreído sin que él tuviera que pagar por ello. Eso no tenía precio. Sábado 7:23 de la mañana. El café humeaba en la taza de porcelana sobre el escritorio de Leandro Salazar, intacto. Él no lo había probado. Llevaba casi 1 hora frente al monitor, navegando. Archivos policiales, registros hospitalarios, bases de datos privadas. Su rostro, siempre impasible, ahora mostraba un leve temblor en la comisura del labio. Tomás repitió en voz baja ese nombre, ese niño, esa voz. No lo dejaban dormir. La noche anterior había sido larga. Isa se había dormido abrazando la piedrita negra, sonriendo una sonrisa de paz que no le veía desde antes del accidente. Y eso, lejos de tranquilizarlo,
Lo había puesto en alerta. ¿Quién sos, Tomás?, preguntó al aire, como si el niño pudiera responderle a través de la pantalla. Marcó un número privado. Alguien respondió al segundo tono. Licenciado Salazar, dijo una voz. ¿En qué puedo servirle? Necesito saber todo sobre un niño llamado Tomás Mendigo, unos 8 o 9 años. Suele estar en la plaza central. Lo quiero todo. Ya entendido. Le mando el primer informe. En una hora, mientras colgaba, Leandro se apoyó en el respaldo del sillón. Pensó en su hija, en su voz, susurrando. Lo sentí, papá. Y eso le dolía porque no soportaba ilusionarla con falsos milagros, porque no quería verla caer otra vez. Y, sin embargo, algo dentro de él también había cambiado. Una hora después, el informe estaba en su bandeja de entrada. Lo abrió sin respirar. Nombre: Tomás Arrieta. Edad estimada: 8 años. No registrado en escuelas. Sin documentos oficiales. Antecedentes: niño huérfano. Perdió a sus padres en un accidente vial hace 3 años. Lugar del accidente: Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 184. Fallecidos Julián Arrieta y Martina Funes. Único sobreviviente, su hijo, Tomás, de 5 años. Leandro se quedó inmóvil. Ese nombre le era familiar, demasiado familiar. Abrió otro archivo, un expediente viejo, archivado hacía años. Uno que él mismo había mandado cerrar con dinero y abogados. El caso Arrieta, un matrimonio que había fallecido cuando su auto fue embestido por un chofer de su empresa ebrio. En una noche de tormenta, el estómago se le revolvió. Había pagado una suma exorbitante para silenciar a la prensa, para que su empresa no sufriera daños de imagen, para evitar un juicio mediático. Nunca se habló del niño. Nadie mencionó que había sobrevivido. Se levantó de golpe, caminó por el despacho como un león enjaulado. ¿Era posible? Ese niño, ese Tomás, había sobrevivido al accidente provocado por uno de sus empleados y ahora había aparecido frente a su hija. No puede ser, murmuró. Pero los datos coincidían. Fecha, lugar, edades. Y entonces entendió. Tomás no solo era un niño de la calle con palabras bonitas, era un niño con un pasado que Leandro Salazar había ayudado a enterrar. Volvió a sentarse, cerró los ojos. Ahora todo tenía otro peso, otro significado. ¿Y si ese niño no estaba allí por casualidad? ¿Y si no era un simple mendigo generoso? ¿Y si había vuelto para ajustar cuentas? La duda se le clavó en el pecho. Pero entonces recordó la escena de la plaza, la forma en que Tomás se arrodilló ante Isa. La ternura en su voz, la sinceridad en sus ojos. No había odio en él, no había venganza, solo una voluntad inquebrantable de ayudar. Y eso lo confundía aún más. En ese momento, la puerta del despacho se abrió sin golpear. Isabela en bata y pantuflas. Entró empujando su silla, sus ojos todavía medio dormidos, pero su sonrisa viva como nunca. ¿Va a venir hoy?, preguntó Leandro. Se aclaró la garganta. Sí, Isa va a venir. No dijo nada más. No podía, porque, por primera vez en mucho tiempo, no sabía en quién confiar, ni siquiera en sí mismo. Pero algo era seguro. Iba a averiguar toda la verdad, porque ese niño no era cualquier niño y su aparición no era casualidad. Aunque aún no lo supiera, Tomás acababa de abrir la puerta a una historia mucho más profunda que un milagro. Una historia de culpas, redención y quizás perdón. Sábado, 10:18 de la mañana. La limusina negra avanzaba lentamente por una zona que el conductor jamás pensó que su jefe visitaría. Calles sin pavimentar, casas improvisadas de chapa y cartón, niños corriendo descalzos entre perros flacos y mujeres barriendo veredas de tierra. ¿Seguro que quiere bajarse acá, señor Salazar?, preguntó el chofer por cuarta vez. Leandro no respondió. Solo apretó los dientes y miró por la ventana como si buscara algo entre los escombros del mundo que su dinero siempre había ignorado, hasta que la vio. Una casa apenas sostenida por bloques de cemento y plástico negro. En el frente, un cartel improvisado. Doctor Amílcar Bustos. Rehabilitación gratuita. No se aceptan promesas, solo gratitud. El corazón de Leandro dio un vuelco. Ese era el nombre que Tomás había mencionado. El médico callejero bajó del auto sin decir palabra. El chofer quiso seguirlo, pero levantó una mano. «Espera aquí». Empujó la puerta desvencijada y entró. El olor a eucalipto y alcohol medicinal llenaba el ambiente. Había camillas de madera, un par de muletas colgadas en la pared y fotos enmarcadas con viejos pacientes, niños, ancianos, todos sonriendo desde el fondo. Una voz ronca preguntó: ¿busca al doctor o al milagro? Leandro giró.
Un anciano de barba blanca y ojos hundidos salía cojeando desde un cuarto trasero. Apoyado en un bastón de bambú, Amílcar Bustos. Dijo: «Leandro, quiero hablar con usted». «Usted es Leandro Salazar». El millonario se quedó de piedra. «¿Cómo lo sabe?». El viejo sonrió sin ironía. «Tomás me dijo que tarde o temprano vendría a verme». Leandro lo observó en silencio. No sabía por dónde empezar. «Necesito saber quién es ese niño». «Tomás». «Sí». «¿De dónde aprendió lo que hace? ¿Por qué vino a mi hija? ¿Qué busca Amílcar?». Caminó hasta una camilla y se sentó con dificultad. Tomás no busca nada. No quiere fama ni dinero. Lo que hace lo hace porque lo vivió y porque alguien alguna vez también creyó en él. Leandro lo miraba sin parpadear. ¿Usted lo salvó? No, él se salvó solo. Yo solo le mostré el camino. Amílcar tomó un cuaderno gastado y lo puso sobre la camilla. Se lo ofreció. Aquí están mis notas de cuando llegó a mí hace 3 años, después del accidente. Leandro lo abrió. Las páginas estaban llenas de letras temblorosas, dibujos anatómicos, esquemas de ejercicios, pensamientos sueltos. El niño no habla, solo mira. Se aferra a sus piernas, aunque no las siente. Día 23. Tomás movió los dedos del pie izquierdo. Lloramos los dos. Día 67. Me enseñó algo que ni yo sabía. Tiene una mente diferente. Capta el cuerpo desde otro lugar. Leandro tragó saliva. Pasó las páginas con lentitud, como si estuviera leyendo un libro sagrado. Él también estuvo en silla de ruedas. Sí, respondió Amílcar, y lo superó con una fuerza que pocos adultos tienen. No porque fuera un milagro, sino porque no se rindió, porque quería volver a correr, porque hizo una pausa buscando la palabra exacta, porque se negó a aceptar que su historia terminara ahí. Leandro cerró el cuaderno con cuidado. Algo dentro de él comenzaba a crujir. No era culpa ni miedo, era otra cosa, quizás admiración. ¿Y por qué ayuda a otros? El viejo lo miró con ternura. Porque cuando uno sana de verdad, no puede mirar el dolor ajeno sin hacer nada silencio. Solo se oían los ladridos lejanos y el golpeteo del viento en las chapas. Mi hija volvió a sonreír por él, dijo Leandro en voz baja. Pero yo le fallé a ese niño. Él sobrevivió por culpa de mi empresa. ¿Y ahora qué va a hacer con eso?, preguntó Amílcar directo. Leandro no supo responder, porque por primera vez en muchos años no tenía una solución, ni una excusa ni una estrategia. Salió de la casa media hora después, el cuaderno aún en sus manos, el mundo ligeramente distinto. Desde una esquina entre los árboles, alguien lo miraba, Tomás, sin decir nada, solo observando como si supiera que su historia ya no era un secreto. Leandro lo vio. Sus miradas se cruzaron por un instante. El niño asintió suave y desapareció entre las sombras. Y en ese momento, Leandro entendió que estaba en deuda. No con la ley, no con la prensa, no con la sociedad, sino con ese niño y con su propia hija. Porque lo que Tomás ofrecía no era solo una promesa de curación, era algo mucho más difícil. Una segunda oportunidad. Sábado 11:51 de la mañana. El sol caía a plomo sobre los techos oxidados del barrio, pero Tomás ni lo sentía. Caminaba entre los callejones como si conociera cada piedra, cada grieta, cada sombra. Pasó junto a un perro dormido. Saltó un charco de agua turbia y se detuvo frente a un árbol seco. Allí, en la base del tronco, escondido entre hojas secas, había enterrado algo. Se agachó, apartó con cuidado la tierra y sacó una pequeña caja de madera vieja y mordida por el tiempo. La abrió. Adentro, había pocas cosas. Una foto arrugada, una medalla de plástico, una nota escrita con crayón y una pulserita infantil con su nombre Tomás. Mientras la observaba, sus ojos se llenaron de un brillo contenido, ese que solo conocen quienes aprendieron a llorar por dentro. 3 años antes, martes 7:14 de la tarde, el auto viajaba a alta velocidad por la ruta 3. Martina iba cantando una canción de cuna mientras le acariciaba el cabello a Tomás, que dormía en el asiento trasero con su peluche de dinosaurio. «¿Falta mucho, papá?», preguntó somnoliento, apenas abriendo un ojo media horita. «Campeón», respondió Julián, su padre sonriendo desde el espejo retrovisor. «Cuando te despiertes ya vamos a estar en casa», pero esa casa nunca la volverían a ver del carril contrario. Un camión de reparto zigzagueaba de forma errática. Venía sin luces, sin control y sin aviso. Cruzó la línea. El impacto fue brutal. Todo voló. Cristales, bolsas, cuerpos, gritos ahogados y después nada,
Solo oscuridad. Días después, Tomás abrió los ojos en una camilla metálica rodeado de tubos, cables y ruido blanco. El dolor era tan agudo que no podía gritar. Solo sentía frío y ausencia. Nadie vino a abrazarlo. Nadie le explicó qué había pasado. Solo enfermeros apurados, médicos que murmuraban cosas sobre órdenes de arriba. No hay parientes. Traslado social a los 10 días lo dieron de alta, sin destino. El seguro no cubría nada. El chofer ebrio de la empresa había sido liberado tras pagar fianza y los cuerpos de sus padres fueron cremados sin ceremonia. A Tomás lo dejaron en la puerta de un albergue estatal con un informe médico grapado a su campera. Pero ni siquiera lo aceptaron. No tenemos cupo, dijo la asistente social sin mirarlo. Llévenlo al centro municipal. Pero nadie lo llevó. Lo dejaron allí solo, con 5 años, sin familia, sin piernas que le respondieran. Durmió esa noche bajo un puente y muchas más después. Aprendió a arrastrarse, a sobrevivir a base de restos de comida, a esquivar a los mayores violentos y a esconderse cuando venían los autoscuros. Una noche en el baldío, frente al hospital viejo, creyó que iba a morir de fiebre. Tenía los labios partidos, las piernas entumecidas, el pecho apretado, cerró los ojos y murmuró, algo que nunca supo de dónde salió. «Mamá, no me dejes solo». Y entonces apareció él, Amílcar, un viejo que parecía salido de otro siglo. Barba blanca, bastón en mano, olor a hierbas y alcohol. «¿Querés morir acá o querés aprender a volar de nuevo?», le dijo sin rodeos. Tomás no supo si era real, pero asintió y así empezó todo. Durante meses vivieron en ese baldío. Amílcar le enseñó a mover los dedos uno por uno. Le explicó cómo visualizar la conexión entre mente y músculo. Le leía libros de anatomía al atardecer y le enseñaba a meditar con piedritas calientes en las palmas. «Tu cuerpo es una casa», le decía. «Y ahora está rota. Pero si sos paciente, si aprendes a escucharla, te va a mostrar cómo reconstruirla». Tomás lloraba cada noche del dolor, del hambre, del miedo, pero cada mañana volvía a intentarlo y un día lo logré. Gritó moviendo el pie derecho. Por primera vez, el viejo lloró con él. Después le regaló una piedra negra lisa que siempre guardaba. «Esto no tiene poder», le dijo, «pero cuando la sostengas, vas a recordar quién sos y lo que hiciste para estar de pie». Pasaron 2 años. Tomás ya caminaba, cojeaba al principio, pero pronto corría entre los yuyos como si nada lo hubiera detenido jamás. Y entonces, una tarde, cualquiera le dijo a Amílcar, «Ahora quiero ayudar a otros como vos. Me ayudaste a mí». Desde ese día, cada vez que veía a alguien rendido, se acercaba. No ofrecía magia, solo fe, la misma que le habían regalado a él. Y así fue como, sin planearlo, terminó frente a una niña en silla de ruedas en medio de una plaza elegante y reconoció en sus ojos la misma tristeza que él había sentido años atrás. Volviendo al presente, Tomás cerró la cajita con sus recuerdos, se la guardó bajo el brazo y miró al cielo. No tenía nada, no esperaba nada, pero sabía que, por algún motivo, el destino lo había llevado hasta esa niña y que esta vez no la iba a dejar caer. Sábado, 6 de la tarde, la plaza había cambiado. El bullicio de los sábados estaba en su máximo esplendor. Familias paseando, vendedores ambulantes, artistas callejeros dibujando retratos rápidos. Pero en un rincón más apartado, bajo el mismo jacarandá, donde todo había empezado el tiempo parecía haberse detenido. Isabela Salazar, en su silla de ruedas, sujetaba con fuerza la piedrita negra. Frente a ella, Tomás dibujaba nuevos círculos de ramas y piedritas en el suelo. Había traído también 2 listones de madera gastados, 2 cuerdas viejas y un paquete envuelto en papel de diario. Leandro observaba todo de pie a pocos metros, impecable en su traje, caro, pero incapaz de controlar su inquietud. Tomás levantó la mirada. «Lista». Isa asintió con una mezcla de nervios y entusiasmo. El niño rompió el paquete. Dentro había unas férulas improvisadas hechas a mano, tablas de madera acolchadas con trapos viejos y cintas de tela. Nada que un fisioterapeuta tradicional aprobaría, pero hechas con dedicación y precisión. «Eso vas a usar», gruñó Leandro, acercándose. «Eso es basura. Mi hija no necesita experimentos de calle». Tomás no se inmutó, solo levantó la vista tranquilo. Su hija no necesita equipos de lujo. Una sombra descalza cruzó la entrada. Tomás levantó la vista con los ojos entre asombro y cautela. Frente a él, una mansión blanca de 3 pisos, rodeada de jardines simétricos y esculturas sin alma. Lo miraba como una fortaleza inaccesible. Detrás, el chofer lo observaba con desconfianza.
No toques nada. Sí, chico. Tomás no respondió. Solo asintió con respeto. Aunque sabía que hiciera lo que hiciera, no dejaría de ser sospechoso. Allí dentro, Leandro apareció en la puerta principal, acompañado por Isa y una mujer de uniforme, la ama de llaves, que lo seguía con gesto tenso. Bienvenido, dijo Leandro con tono neutro. Esta es tu casa, al menos por hoy. Tomás caminó con pasos lentos por el mármol frío. Cada objeto brillaba, cada cuadro lo observaba. Se sintió pequeño, sucio, fuera de lugar. Pero cuando Isa le sonrió desde su silla, todo eso desapareció. Ella lo había estado esperando y eso bastaba. Preparamos un espacio en el invernadero, dijo Leandro. Tiene luz, está aislado y no hay demasiados muebles que puedan romperse. La indirecta era clara. Tomás la ignoró. Al entrar al invernadero, los rayos de sol cruzaban los cristales altos y las plantas exóticas llenaban el aire con olor a tierra húmeda y flores vivas. Un lugar perfecto, casi mágico. ¿Podemos empezar?, preguntó Isa ansiosa. Sí, respondió Tomás, pero hoy haremos algo distinto. Sacó de su pequeña bolsa una cuerda, una pelota de tela y una tabla doblada a mano, como un mini skate de madera vieja. ¿Eso qué es?, preguntó Leandro, frunciendo el ceño. Herramientas, dijo Tomás. No son bonitas, pero funcionan. La ama de llaves desde la puerta no pudo evitar comentar. ¿De verdad vamos a dejar que este niño juegue con la señorita en esas condiciones? Leandro se giró hacia ella con una mirada helada. Señorita Ana, si tiene algo más que decir, puede tomarse el día libre. La mujer bajó la vista. Disculpe, señor Tomás, no dijo nada. Estaba acostumbrado a los cuchicheos. Las miradas se concentró en Isa. Hoy vamos a jugar, dijo, porque tu cuerpo tiene que dejar de ver esto como una batalla. Tiene que empezar a disfrutar. La ayudó a colocarse sobre la tabla improvisada. Ató sus pies con la cuerda suavemente y luego le entregó la pelota. La vas a empujar con el pie derecho. No importa si no se mueve, solo intenta. Isa apretó los dientes concentrada. Levantó el pie y empujó la pelota. Se movió apenas unos centímetros, pero se movió. Lo logré, dijo ella, casi sin voz. Claro que sí, respondió Tomás, ahora con el otro. Y así siguieron durante una hora jugando, riéndose, volviendo a intentar. Cada pequeño movimiento era una victoria, cada caída un aprendizaje. Desde una ventana del segundo piso, una empleada observaba todo con el ceño fruncido. Ese chico no debería estar acá, murmuró al mayordomo. No entiendo por qué el señor Salazar lo deja. Dicen que hace milagros, bufó ella, pero ya verán. Esos de la calle siempre esconden algo abajo. Isa daba un pequeño giro sobre sí misma. No caminaba aún, pero el equilibrio, la fuerza, todo empezaba a despertarse. Tomás, preguntó ella, ¿cómo sabes todo esto? El niño tardó en responder, porque yo también tuve que aprender a sentir otra vez mis piernas, a jugar con lo que dolía, a confiar en mi cuerpo, cuando todo lo demás me falló. Leandro escuchó eso desde un rincón del invernadero. No lo interrumpió, no dijo nada, solo lo observaba y por dentro sentía algo que no podía explicar. Admiración, vergüenza, gratitud, tal vez las tres. Cuando terminaron, Isa estaba empapada de sudor. Pero feliz mañana, ¿podemos seguir? Sí, respondió Tomás. Pero esta noche vas a soñar que ya lo lograste y vas a creerlo, porque eso también es parte del trabajo. Antes de irse, Leandro se acercó a él. Le extendió una mano. ¿Querés quedarte a comer? Tomás lo miró sorprendido. ¿Con ustedes? Sí, con nosotros. El niño dudó. No le va a molestar a nadie que les moleste. Vos ya te ganaste tu lugar. Tomás sonrió apenas una sonrisa pequeña, pero llena de algo que hacía mucho no sentía pertenencia. Esa noche, en la mesa larga del comedor de mármol, se sentaron los tres. El millonario, la niña en silla de ruedas y el niño que venía de la calle. Comieron sin protocolo, entre risas, silencios y miradas cómplices. Afuera, el viento soplaba con fuerza, como si anunciara que a partir de ese día nada volvería a ser como antes. Lunes 7 y 17 de la mañana. La mansión despertaba despacio entre aromas de café y pan tostado. Los empleados caminaban en puntillas, las puertas se abrían con un susurro, las conversaciones se murmuraban para no perturbar el silencio de lujo que reinaba siempre en la casa Salazar. Pero esa mañana había algo distinto. Algo en el aire, una vibración nueva, una energía que venía no de los candelabros ni de las estatuas de mármol, sino de un rincón soleado del invernadero. Allí,
En medio de un círculo improvisado de flores caídas y ramas, Isa reía. Reía de verdad. No la risa educada que solía regalar a los médicos para no decepcionarlos, no la sonrisa triste de resignación, sino una carcajada limpia, libre. Tomás había organizado una nueva actividad. Esta vez se trataba de pequeñas misiones. Empujar una maceta ligera con el pie, estirar las piernas hacia una marca en el suelo, sostenerse con la espalda erguida sin apoyo. Cada logro, por pequeño que fuera, era celebrado con un aplauso, un chiste o un «Lo estás haciendo genial». Salido del corazón, Leandro observaba desde la galería, café en mano y un nudo en la garganta. La transformación era innegable. Isa no solo movía más sus piernas, su rostro había cambiado. Sus ojos brillaban. Su espalda, antes siempre vencida por el peso invisible de la tristeza, ahora se alzaba con dignidad. Cada célula de su cuerpo parecía recordar poco a poco que había nacido para caminar. «No puede ser», murmuró detrás de él una voz. Leandro se giró. Era el doctor Beltrán, uno de los médicos más prestigiosos que había tratado a Isa durante el último año. Había venido por pedido expreso de Leandro para evaluar los progresos. El hombre se acercó lentamente con su portapapeles en la mano y el ceño fruncido. «¿Quién está a cargo de esta terapia?», preguntó con tono sarcástico, viendo a Tomás ajustar las férulas caseras. «Ese niño», dijo Leandro sin rodeos. Beltrán bufó un niño de la calle, sin formación médica, sin certificados. «¿Usted confía en eso?». Leandro lo miró a los ojos. Frío, sereno. «Confío en lo que veo». El doctor apretó los labios. No podía negar lo evidente. Isa estaba usando músculos que, según todos los pronósticos, jamás volverían a activarse, pero su orgullo profesional no le permitía aceptar lo inexplicable. «Puede ser un estímulo temporal», dijo, anotando apresurado en su hoja. «Un fenómeno psicosomático. No tiene base científica comprobada». «Llámelo como quiera», respondió Leandro encogiéndose de hombros. «Mientras mi hija siga sonriendo así, me importa poco su terminología». Isa, ajena a la conversación, gritó: «Papá, mira». Intentaba dar un pequeño impulso con ambas piernas a la vez. Logró elevarse un segundo en la tabla improvisada. Cayó sentada de nuevo, pero reía de pura felicidad. Leandro sonrió, se acercó y le alzó el pulgar. «Sos una campeona». Tomás la ayudó a acomodarse. Le susurró, algo que Isa celebró con otra risita. Algo había entre ellos. Una complicidad pura, no de paciente y médico, sino de compañeros de batalla. Sin embargo, no todo era alegría. En los corredores de la mansión, la ama de llave, sana desde el umbral de la cocina, murmuraba entre dientes con otros dos empleados. «No es normal, no puede ser». Allí, Leandro sirvió 2 tazas de té, no porque creyera que Tomás lo tomaría, sino porque necesitaba humanizar ese momento, bajar las defensas, abrir una puerta. Tomás se sentó con cautela, como si supiera que esa conversación iba a doler. «Te escucho», dijo Leandro. Tomás bajó la mirada. «¿Qué querés saber?». Todo hubo un largo silencio y entonces, como si de pronto algo en su interior se quebrara, el niño comenzó a hablar con voz baja, con palabras precisas, sin dramatismo, pero con una verdad que caía como piedra sobre el suelo. Tenía 5 años. Cuando pasó, íbamos de regreso a casa. Mis papás y yo veníamos de visitar a mis abuelos. Era tarde, llovía. Yo dormía en el asiento de atrás con mi peluche. Escuché un golpe y todo se apagó. Leandro ya lo sabía. Lo había leído en el informe. Pero escuchar esa historia contada por el protagonista con los ojos húmedos y la voz temblando apenas era otra cosa. Desperté en una camilla. Solo nadie me dijo qué había pasado. Nadie vino a buscarme. No sabía hablar con nadie. No entendía nada. Tenía hambre, frío y miedo. Tomás apretó los puños. No podía mover las piernas. Me arrastraba como una lombriz por los pasillos del hospital. Me daban lo que sobraba, a veces nada, y después me dejaron en la puerta de un refugio. Dije que me dolían las piernas. Me dijeron que no podían atender a chicos rotos. Me cerraron la puerta literal. Dormí bajo una escalera. Llovía. Leandro sintió como su garganta se apretaba. No era solo dolor, era culpa, porque ese accidente no fue un simple caso trágico. Fue un hecho que él indirectamente había causado uno de sus choeres, una de sus empresas, y él había tapado todo con dinero. Pensé que me iba a morir ahí solo. Pero entonces apareció él, el doctor Bustos, el viejo. Me levantó como si yo valiera algo. Me cuidó,
Me enseñó y cuando por fin pude mover los pies, sentí que tenía que hacer lo mismo con otros con quien lo necesitara. Tomás levantó la vista por fin. Sus ojos no tenían rencor ni odio, solo cansancio y una dulzura desgarradora. Yo también fui como Isa, solo que nadie me prometía nada. Aprendí a caminar de nuevo sin testigos, sin cámaras, solo para volver a sentir que estaba vivo. Leandro se llevó la mano a la boca, cerró los ojos y sintió por primera vez en años que las lágrimas venían sin permiso. ¿Y por qué me ayudas?, preguntó con voz quebrada. Después de todo, después de lo que pasó, Tomás lo miró en silencio. Luego bajó la mirada. «Porque no se trata de vos», dijo. «Se trata de ella, pero yo soy responsable de todo. Tal vez, pero Isa no tiene la culpa y yo ya perdoné». Leandro se quedó quieto queriendo decir algo, pero sin palabras. «Yo también perdí a alguien», murmuró al fin a mi esposa. «Murió cuando Isa tenía 3 años. Desde entonces no sé cómo hacer las cosas bien». Tomás no dijo nada. Solo asintió con una madurez que no pertenecía a su edad. «¿Te querés quedar a vivir con nosotros?», preguntó Leandro. De pronto, sorprendiéndose a sí mismo, Tomás parpadeó. «¿Cómo lo que haces por mi hija? Nadie lo ha hecho. No sé si esto va a terminar en un milagro, pero lo que le diste ya cambió nuestras vidas. Quiero que tengas un hogar. ¿El que te quitaron?». Tomás no respondió de inmediato. Tragó saliva y murmuró. «¿Y si me equivoco? ¿Y si no la curo?». Leandro se acercó y le puso una mano sobre el hombro. Entonces habrá sido la razón por la que volvió a sonreír. Ese momento selló algo entre ellos. No era un contrato, no era una obligación, era algo más humano, más sagrado. Un niño sin techo, un padre quebrado, una niña entre los dos y una promesa silenciosa de que, pase lo que pase, nunca más estarían solos. Jueves, 6:21 de la mañana. El amanecer llegó sin gloria. Un cielo encapotado cubría la ciudad, como si el día mismo supiera que algo oscuro se avecinaba. La mansión estaba en silencio aún más que de costumbre. Ni los pájaros del jardín cantaban. Isa abrió los ojos en su habitación con una sonrisa. Había soñado que corría. No caminaba. Corría en un campo abierto con flores amarillas y el viento, acariciándole el rostro a su lado. Tomás la seguía riendo. Su padre al fondo los observaba. Orgulloso. Se estiró a una adormecida. Movió ligeramente el pie derecho. Luego el izquierdo sonrió. Un nuevo día de trabajo, un nuevo intento. Pero cuando intentó sentarse algo falló. Un tirón agudo cruzó su espalda baja como un latigazo. Se quedó congelada. Ay intentó moverse. El dolor se intensificó. Ay gritó, no fuerte, pero con suficiente angustia como para que el ama de llaves, Ana, la oyera. Desde el pasillo entró corriendo. «Señorita, Isa, ¿qué pasa?». No puedo moverme», susurró ella. «Me duele mucho». Ana corrió a buscar al señor Salazar. En minutos, la habitación se llenó de tensión. Tomás llegó también descalzo, con el rostro desencajado. «¿Qué pasó? ¿Qué sentís?», preguntó, arrodillándose junto a ella. «No sé. Me desperté y todo me duele. No puedo mover las piernas. Nada». Leandro tomó su teléfono. «Llama ya al doctor Beltrán que venga urgente». Tomás intentó hablar. «A veces, cuando el cuerpo empieza a despertar, hay retrocesos. Es normal, se sobrecarga». No es normal», interrumpió Ana desde la puerta. «Se lo dije, están jugando con fuego. Ese chico no tiene idea de lo que hace». «Cállate», bramó Leandro, volviéndose hacia ella con furia. «Salí de acá». Ana retrocedió asustada, pero en sus ojos brillaba la venganza contenida. Media hora después, el doctor Beltrán examinaba a Isa con gesto grave. «Tiene inflamación severa en la zona lumbar. Hay tensión muscular en exceso, posiblemente espasmos. ¿Habrá que suspender todo de inmediato?». «¿Y eso es grave?», preguntó Leandro. «¿Podría agravarse?». «Si insiste, no es mortal, pero no debes seguir haciendo movimientos por varios días. Necesitas reposo absoluto». Isa lloraba en silencio, no del dolor físico, sino del miedo, del vacío que volvía, del paso atrás que no quería dar. Tomás no podía hablar. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de culpa y desesperación. «Yo no pensé que», murmuró. Beltrán lo interrumpió con frialdad. «Por eso existen los médicos, para evitar que los niños jueguen a ser salvadores». Leandro cerró los ojos. Estaba siendo desgarrado en dos. La razón le gritaba que detuviera todo, que protegiera a su hija, pero el corazón le recordaba cada sonrisa,
cada avance, cada mirada de Isa hacia Tomás. Más tarde, ya solos, Isa peluche y susurró: «Papá, no fue culpa de Tomás, lo sé, hija. Entonces no lo eches, por favor». Leandro se arrodilló frente a ella. «Voy a hacer lo que sea mejor para vos. Lo mejor para mí es que él esté afuera, en la galería». Tomás esperaba bajo la lluvia tenue. No buscaba excusas, no pedía perdón, solo esperaba el veredicto. Leandro salió y lo encontró empapado. «Venía dentro». Le dijo: «¿Te vas a enfermar? ¿Y si me voy para siempre? ¿Querés irte?» «No, pero si vos lo crees necesario, me voy». Leandro lo miró y lo entendió. El niño no se defendía, no rogaba, solo aceptaba como alguien que ya había perdido todo una vez y sabía cómo volver a empezar desde cero. «Te quedas», dijo al fin. Tomás lo miró incrédulo. «Isa va a mejorar, pero ahora vas a tener que ir más lento, mucho más, y vas a trabajar junto con el doctor Beltrán». Tomás asintió: «Lo que sea necesario». «Una condición más», dijo Leandro. «Serio, no pierdas la fe, porque si vos la perdés, ella también lo hará». Tomás respiró hondo. «Nunca la perdí. Solo me duele verla llorar otra vez. A mí también». Esa noche, Isa durmió con una manta eléctrica sobre la espalda, la piedra negra en una mano y la certeza de que, aunque el cuerpo la traicionara por momentos, el vínculo que habían creado no se rompería ni con el dolor, ni con el miedo, ni con el retroceso, porque a veces avanzar también significa saber esperar y seguir creyendo, incluso cuando el cuerpo dice no, incluso cuando todo parece detenerse. Viernes 11:38 de la mañana, la mansión estaba en absoluto silencio. No por respeto, no por protocolo, sino por tensión, porque cada habitante de la casa, desde el chofer hasta el mayordomo, sabía que ese día se definía algo invisible pero inmenso. Isa llevaba 3 días en reposo. Las sesiones con Tomás habían sido suspendidas por orden médica. Beltrán venía todos los días a controlar su estado, pero ella no hablaba mucho. Se limitaba a mirar el techo, la piedra negra en la mano, y esperar. Tomás pasaba las horas en el invernadero, solo preparando nuevos ejercicios, repasando viejos dibujos anatómicos del Dr. Bustos y esperando con una mezcla de ansiedad, fe y miedo, porque aunque Isa no lo culpaba, él sí lo hacía. Leandro estaba dividido. Las presiones del entorno eran intensas. Recibía llamadas de directivos, médicos, de colegas, de abogados. Todos le decían lo mismo: ese niño no debería estar allí. No es legal. Estás poniendo en riesgo a tu hija. Pero también tenía la voz de Isa, suave y firme, en su memoria. No lo eches, papá. Y eso por ahora seguía pesando más que cualquier consejo. Sin embargo, algo inesperado lo hizo tambalear. Esa mañana, su asistente personal le entregó un sobre cerrado sin remitente. Al abrirlo, encontró un informe fotocopiado con una frase subrayada. El niño Tomás Arrieta fue víctima de un accidente causado por un vehículo de la empresa Salazar Transporte. El caso fue archivado tras un acuerdo económico confidencial. Leandro sintió un vuelco en el estómago. Sabía eso, lo había leído antes, pero ahora alguien lo usaba contra él. ¿Quién mandó esto?, preguntó. No lo sabemos. Llegó por mensajería anónima. La ama de llaves, Ana, pasaba en ese momento por el pasillo. Leandro la observó con detenimiento. Ella evitó su mirada. No dijo nada, pero su silencio decía mucho. Ya no era solo una cuestión de fe. Ahora había una amenaza, una posibilidad real de escándalo, de juicio, de vergüenza pública. Leandro fue hasta el invernadero. Tomás estaba allí sentado con la cabeza gacha. «Tenemos que hablar». «Lo imaginé», dijo el niño sin levantar la vista. «Fuiste vos el que dejó esa nota». «¿Qué nota?». Leandro le mostró el papel. Tomás lo leyó y negó con la cabeza. «No, jamás haría eso. No quiero hacerte daño. Entonces alguien quiere hundirme y usar tu historia para lograrlo». «No me importa lo que hagan con tu nombre», respondió Tomás con la voz temblando. «Pero si eso hace que me alejen de Isa, me duele». Leandro se sentó frente a él. «Te juro que pensé que había hecho lo correcto. En su momento apagué un incendio con dinero. No sabía que había un niño. Ahora lo sabes. Y lo que hiciste con Isa no tiene precio». Silencio, hasta que Tomás susurró: «Entonces no me eches, aunque te cueste». Leandro cerró los ojos y tomó una decisión. «Beltrán me dio 2 semanas más. Dijo que si no hay una mejora concreta, la terapia contigo se suspende definitivamente. Y si la hay, entonces se queda. ¿Y vos?». «Yo me quedo también».
Y así empezó la cuenta regresiva. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión, esperanza y sudor. Tomás y Beltrán, enemigos naturales, comenzaron a trabajar juntos. No se soportaban, pero lograron una tregua por un objetivo común. Isa, diseñaron un plan híbrido. Métodos tradicionales con ejercicios mentales y visuales. Usaron música, aromaterapia, ejercicios de memoria motora. Isaac cooperaba con una fuerza inesperada. Dolía mucho, pero ella no se rendía. Si Tomás aprendió a caminar otra vez, yo también. Y algo mágico empezó a pasar. Primero, volvió a mover los dedos, luego las rodillas, más tarde los tobillos, hasta que una tarde, durante una sesión en el invernadero, se puso de pie, no por más de 3 segundos, pero sin ayuda. Por voluntad propia, Leandro cayó de rodillas, llorando como nunca. Beltrán, incrédulo, se quitó los anteojos y se quedó sin palabras. Tomás no dijo nada, solo la miró y sonrió. «¿Lo viste?», dijo Isa entre lágrimas. «Sí», susurró él. «Nunca dejé de verlo». Esa noche, la mansión entera cenó en silencio. Por primera vez en años, Leandro pidió que todos, empleados incluidos, se sentaran a su mesa. «Hoy, mi hija dio su primer paso, y no fue gracias a un médico, ni a una máquina, ni al dinero. Fue gracias a un niño que no tenía nada excepto fe». Levantó su copa por Tomás, por mi hija y por las segundas oportunidades. Nadie se atrevió a hablar. La ama de llaves bajó la mirada y, por primera vez, lloró. Al final de la noche, Tomás subió a su pequeña habitación en el ala de servicio. Sobre la cama había un sobre con una nota solo. Decía: «Gracias por devolvernos el milagro». Adentro un documento legal a nombre de Tomás Arrieta, su adopción formal. Leandro lo había firmado. Esa tarde y en ese momento, en silencio, el niño que había perdido todo en un accidente provocado por ese hombre, se convirtió en su hijo. Y así, sin necesidad de grandes discursos, se cerraron todas las heridas, las físicas, las emocionales, las invisibles. Porque a veces el milagro no es volver a caminar, sino tener a alguien que crea en vos. Cuando vos ya no podés hacerlo, solo te pido, por favor, comentar tus impresiones y opiniones en los comentarios. Me sentiría muy feliz si me dejaras un like.